Saludos a todos. Buenos días. Estamos en sábado 8 de agosto del 2020. Todavía. Sábado 8 de agosto. Iniciamos estudio de Srimad Bhagavatam en el canto primero, capítulo 6. Hoy iniciamos capítulo 6, texto 1. Bueno, vamos a leer más textos. Creo que hasta el 4. Ok, iniciamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nasta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Hyavadrani Vidunati Suhrit Satam Krishna Swadamo Bhagate Dharma Jnana Vivisaham Kalaunastadrishamesha Puranarko Dunoditaha. Muy bien. Voy a abrir un poco más aquí. Y voy a darme cuenta cómo está funcionando esto por acá. Para estar seguro. Ok. Vamos a buscar el verso para que podamos leerlo. Texto 2, vamos a buscar el texto 1. Aquí está. Listo. Tenemos entonces capítulo 6. Hoy iniciamos este capítulo 6, el cual contiene 38 textos. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 4 en realidad. El capítulo, vamos a ver cómo es el nombre del capítulo. Conversación entre Narada y Vyasadeva. ¿Qué ocurre en este capítulo? Si en el capítulo número 5, que se titula La aparición de Narada, se narró como desde el inicio del capítulo 5, ¿no? Desde el inicio del capítulo 5, Vyasa se dispuso a escribir los Vedas, los escribió, se sintió insatisfecho y pensando estaba él pensando cómo hacer para detectar su insatisfacción y al mismo tiempo hacer algo para aliviar su insatisfacción. Entonces aparece Narada, ¿no? Y es el título del capítulo, la aparición de Narada. Y Narada le pide, como ayer vimos, en la mitad del capítulo y al final del capítulo, Narada le pide a Vyasa que por favor escriba en detalle las actividades del Señor, ¿no? Y en eso consiste todo el capítulo. Ahora, en este capítulo 6, inicia de hecho el capítulo con las preguntas de Vyasa. Hey, Daniel. Gracias. Perdón. El capítulo inicia entonces con las preguntas de Vyasa y a Vyasa le surge una curiosidad, ya que Narada le contó en el capítulo 5 de que mira, cuando yo en mi vida anterior era el hijo de una muchacha, era una sirvienta ella,
y servía a estos sabios que viajaban. Le contó un poco su historia, ¿no? Estos sabios, yo los escuchaba y luego ellos me iniciaron, siendo yo un niño. Y en este capítulo Vyasa le pregunta acerca de su vida, de la vida de Narada. Dice, cuéntame por favor, ¿cómo es que te iniciaron ellos? ¿Qué hiciste después de que te iniciaron? Y en realidad esas preguntas dan pie a que Narada hable más acerca de sí mismo y hable más de cómo fue su experiencia con estos sabios y qué le ocurrió a él siendo un niño, porque él fue iniciado cuando era un niño, y qué le ocurrió, y cuenta algunos otros detalles. En eso consistirá este capítulo. Así que vamos a ver el texto 1. Conversación entre Narada y Vyasa. Suta Uvacha Evam Nisamya Bhagavam Devarsher Janma Karmacha Bhuyam Prapachatam Brahmam Vyasa Satyavati Sutam. Suta Uvacha Evam Nishamya Bhagavam Devarsher Janma Karmacham Bhuya Prachacha Bhuyam Pracha Bhuya Pra Estoy mal aquí. Bhuya Paprachatam Brahmam Vyasa Satyavati Sutam. Aquí aparece una palabra interesante. Hace algunos días hablábamos con alguien acerca de el nombre Sachi Sutta, porque aquí aparece Satyavati Sutta, lo cual significa que Vyasa es el hijo de Satyavati, Satyavati Sutta. Entonces un nombre de Chaitanya Mahaprabhu es Sachi Sutta, refiriéndose a que él es el hijo de Sachi, Sachi Sutta, o Jagannath Sutta también. Pero Sachi Sutta es el nombre de Chaitanya Mahaprabhu. Vamos a la traducción del verso un poquito más grande. Traducción del verso. Sutta Goswami dijo, oh brahmanas, al oír así todo lo referente al nacimiento y las actividades de Sri Narada, Vyasadeva, la encarnación de Dios e hijo de Satyavati, preguntó lo siguiente. Significado. Vyasadeva estaba aún más interesado en entender la perfección de Narada-ji y por consiguiente quería saber mucho más acerca de él. En este capítulo, Narada-ji describirá cómo pudo tener una breve audiencia con el Señor, mientras se encontraba absorto en el pensamiento trascendental de estar separado de él, y cuando esto le resultaba muy doloroso. Es un detalle interesante. Bueno, vamos a recitar las oraciones y luego comenzamos mejor. Om Jnana Timirandasya Jnana Jnana Salakaya Chakshurumilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Brishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha.
Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien, voy a cambiar aquí un momento para regresar. Ok. Saludos para todos, buenos días. Así que leímos ahora el texto primero y que vamos a leer los 4 primeros textos. Pero hay algo que comentar aquí en este primer texto. Mientras tanto, yo también necesito, déjenme agregar algo aquí. Ok. Ahí está. Así que Narada ya contó su historia, no la ha contado completamente, pero relató un poco cómo fue su experiencia. Cuando vio a estos Bhaktivedantas, él dijo, yo los escuchaba hablar y cantar. Y también, si ustedes recuerdan, él mencionó que comió de los remanentes que ellos tenían. Estos sabios le permitieron a Narada, siendo un niño, le compartieron un poco de su prasada, lo cual es una práctica común en toda nuestra práctica devocional. Él también, aparte de comer los remanentes de Krishna, también se describe que si recibimos el prasadam del maestro espiritual, o sea, si el maestro espiritual nos da algún poco de prasadam, de su alimento, eso es muy potente, ¿no? Y tiene bastante potencia. Y eso ocurrió entre Narada y estos Bhaktivedantas. Y luego Narada dice, yo los escuché hablar, y mi experiencia es que entre más uno escucha hablar y canta, más uno se purifica y entra en contacto con el Señor Supremo, tanto así que no hay un contacto mayor, no hay una adoración mayor, dice Narada, lo leímos hace unos días, que la adoración a través de la encarnación sonora. ¿Se recuerdan que dijimos eso? Así que entonces Vyasa se le despierta una curiosidad a Vyasa. ¿Cómo es posible? Como lo vamos a ver ahora, voy a intentar ir de una vez. Bueno, primero vamos a terminar acá. Ahí está. Entonces Vyasadeva pregunta en este primer texto. Bueno, todavía no he alcanzado a preguntar Vyasa. Se lo está narrando. Pero hay algo interesante en el significado. Vyasadeva estaba aún más interesado por entender la perfección de Naradaji y por consiguiente quería saber mucho más acerca de él. En este capítulo, Naradaji describirá cómo pudo tener una breve audiencia con el Señor mientras se encontraba absorto en el pensamiento trascendental de estar separado de él, del Señor. Y cuando esto le resultaba muy doloroso, aquí hay 2 cosas interesantes. Primero, que en Vyasadeva se despertó la curiosidad por su maestro espiritual, por conocer acerca de él. Y él, lo vamos a ver, que él preguntará. Esto es interesante porque en el proceso del servicio devocional, no solamente, como hemos visto y hemos dicho en algunas otras ocasiones,
que no solamente van despertando la atracción, nuestra atracción hacia Krishna, sino también va despertando nuestra atracción hacia los devotos de Krishna, ¿no? Así que esta atracción que muestra Vyasadeva es natural y es genuina. Es una atracción que es honesta y que es genuina, y que al preguntar Narada, como ahora lo veremos, al preguntar Vyasa acerca de la vida de Narada, eso reforzará y alimentará su mismo servicio devocional. Ambas cosas. Reforzará y alimentará, porque no está separado, porque la vida, el conocer acerca de la vida del maestro espiritual, en este caso de Narada, no está separado de Krishna. De hecho, como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, las actividades de los devotos de Krishna siempre están relacionadas con Krishna. Y de hecho el mismo Bhagavatam es un libro que contiene tantas descripciones de los devotos de Krishna, porque al mismo tiempo que conocer la vida y los incidentes de los devotos, de esos grandes Vaishnavas, es prácticamente que conocer de Krishna. En un sentido es igual de potente, es igual de poderoso. Y forma parte de nuestras actividades devocionales el mantenernos aprendiendo y escuchando acerca de los grandes devotos, de aquellas personas quienes van caminando más adelante que nosotros, podríamos decir, y van llevando un paso más adelante. Vamos a ver. Y luego la segunda parte, Prabhupada dice más adelante que le resultaba muy doloroso a Narada. Ocurrió que Narada pudo, después de que los sabios se fueron, él siendo un niño, se quedó un poco triste por la separación de ellos, porque no sabía si los vería de vuelta. Y se quedó con su mamá de nuevo, con su mamá solos, pues. Y después de un corto tiempo su mamá murió, y él siendo un niño, se describe como él dijo, bueno, pues qué buena oportunidad tengo ahora de dedicarme a buscar a Krishna, así como lo aprendí de estos sabios. Y Narada se fue, y se fue viajando en diferentes lugares, a diferentes sitios de peregrinación. Y de alguna manera le causaba dolor, como aquí Prabhupada dice que era doloroso para él el hecho de no poder tener la audiencia personal del Señor. Y voy a intentar ahora poner de vuelta no sé por qué no puedo. Estoy intentando poner de vuelta para que ustedes vean la pantalla, pero no puedo. Vamos a probar una vez más, porque nos faltan los otros textos por leer. Vamos a eliminar esto. Ok, vamos a agregar una más. Ok, aquí agregamos. Ok. Creo que
Me hace falta tanto aprender tanto de esto. Ahí está. Ok. Chaitanya, ustedes están esperándome. A ver. Ahora sí. Listo. Vamos al verso 2. Aquí ya viene la pregunta de Narada. La pregunta de Vyasa. Vyasadeva dijo, ¿qué hiciste tú, Narada, después de la partida de los grandes sabios que antes del comienzo de tu vida actual te habían instruido en el conocimiento trascendental y científico? Recordamos, ¿no?, que Vyasa escuchó la historia y ahora pregunta, después de que los sabios se fueron, ¿qué hiciste? El propio Vyasadeva era un discípulo de Naradaji. Y en consecuencia era natural que estuviera ansioso de oír lo que Narada hizo después de que los maestros espirituales la iniciaron. Él quería seguir los pasos de Narada y al fin alcanzar la misma etapa perfecta de la vida. El deseo de hacerle preguntas al maestro espiritual es un factor esencial en la senda progresiva. El proceso se conoce también como Saddharma Pricha. Era natural, vean que aquí Prabhupada pone que era natural que él estuviera como discípulo, estuviera ansioso de oír lo que Narada hizo después de que los maestros espirituales lo iniciaron. Quería seguir los pasos de Narada a fin de alcanzar la misma etapa perfecta de la vida. Aquí podemos buscar un verso, bueno, antes de ir al verso. Prabhupada pone como aquí, si uno está siguiendo el ejemplo de alguien, pues es natural que quiera saber cómo esa persona condujo su vida en cierto, ¿cómo puedo decirlo? Como tratar de, sí, ¿no?, de encontrar en la vida de esa gran persona, de esa persona modelo a quien yo estoy siguiendo, poder descubrir cómo esta persona enfrenta o enfrentaba ciertos eventos a los cuales yo también me estoy enfrentando o me voy a enfrentar en el futuro, ¿no? Así que es una de las razones por las cuales se aconseja que el devoto busque un maestro espiritual, ¿no? Porque de esa manera puede también tener un modelo a seguir, ¿no? Y aparte de que puede tener un modelo a seguir, pues una de las razones por las cuales ese modelo está es que podemos identificar cómo esa persona modelo reaccionaba o reacciona a ciertos eventos que a mí me van a ocurrir. Y de hecho, a pesar de que tal vez yo en este momento no esté, puede ser que yo inquiera o pregunte a esas personas modelo de cómo ellos o cómo él reaccionó ante cierta circunstancia. Incluso posiblemente yo no estoy en esa circunstancia, pero sé que pronto vendrá en ese momento, ¿no? Por ejemplo, no sé, podemos poner como ejemplo que el mismo caso de Narada, que Narada llega un momento en el que su mamá muere, ¿no? Y sería válido preguntarle a Narada allí, Narada, ¿cómo usted, si yo pudiera hablar con Narada, tal vez le mando un WhatsApp o lo llamo directamente? Narada, perdone, ¿cómo hizo usted para cuando su mamá partió, cuando su mamá murió?
podría yo preguntar, ¿no? Y posiblemente porque en este mismo momento yo estoy experimentando lo mismo, estoy en la misma circunstancia que mi mamá ahora recién murió, por ejemplo. O puede ser que no esté en esa circunstancia, pero sé que pronto la enfrentaré, ¿no? Pronto vendrá ese momento. Y es válido inquirir, es válido preguntar. Y en este caso, Narada pregunta, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hizo usted? Le pregunta Narada, después de que lo iniciaron. ¿Qué viene después de la iniciación? Pregunta. Y no solamente por pura curiosidad, sino para también emular, ¿no? Para también seguir los pasos de esa persona, ¿no? Podríamos preguntar, por ejemplo, sabemos que Srila Prabhupada, por ejemplo, en 1977, él regresó a Krishna, se fue del planeta, 1977, y a muchos de sus discípulos les fue muy doloroso la partida del maestro espiritual. Y podríamos preguntar a uno de ellos, o a muchos si queremos, podemos preguntar a algunos de estos discípulos de Prabhupada, ¿cómo fue su experiencia cuando Srila Prabhupada se fue? Por ejemplo. Y podemos descubrir cómo, y seguramente vamos a obtener diferentes respuestas, a cómo esas personas que hoy en día siguen fuertes y hoy en día son maestros espirituales, cómo ellos se enfrentaron la partida y la partida de su propio maestro espiritual. Y curiosamente vamos a encontrar respuestas que son, porque en ese momento cuando Prabhupada partió, sus discípulos de Prabhupada eran jóvenes, eran muchachos, podríamos decir. Por lo tanto, la reacción de ellos era la reacción de un muchacho, podríamos decirlo. Lo que trato de decir es que podemos ver a un maestro espiritual y hoy por hoy, vamos a decir hipotéticamente, un maestro espiritual que tenga 75 años, vamos a decir. ¿Y cuántos años tenían ellos o esta persona cuando Prabhupada partió? Hace 40 y tantos. Esa persona pudo haber tenido 40 años tal vez. Y sin duda que la reacción de una persona de 40 años y la reacción de una persona de 75 años es distinta, ¿no? Así que la persona a quien vemos ahora, el maestro espiritual, a quien estamos viendo hoy en día, en un sentido, no era el mismo hace 40 años, ¿no? Y como digo, curiosamente y seguramente nos encontraremos con respuestas de ellos que son muy, ¿cómo sería la palabra? Podemos descubrir que esas, cuando nos cuenten, nos relaten cómo fue ese incidente, podríamos descubrir que su reacción ante ese evento fue una reacción muy similar a la que podríamos tener. Lo que estoy tratando de decir es que ese maestro espiritual con quien nosotros hablamos hoy en día, o esos maestros, fueron y siguen con el paso del tiempo acumulando más sabiduría, más sensatez, más madurez. Por lo tanto, la reacción de ellos ante ciertos eventos anteriores, como en este caso estamos hablando del evento de la partida de Prabhupada, no necesariamente fue una reacción completamente sensata y madura y sabia, porque la sensatez, la madurez ha venido creciendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces descubriremos que esos mismos maestros, sus reacciones ante eventos, cuando ellos tenían una edad menor, eran reacciones muy similares a las nuestras, ¿no? O sea, eran muy como nosotros, o nosotros somos muy como ellos en ese sentido, en un sentido, ¿no? Y recordamos cuando, por ejemplo, en
Hay una novela, bueno, no se le puede llamar novela, pero hay una serie de grabaciones, producciones, hechas precisamente por Bhakti Charu Maharaj, algunos de ustedes conocen. Bhakti Charu Swami, que hace algunos días él murió. Era un discípulo de Prabhupada. Y uno de sus servicios fantásticos fue producir estos videos donde se relata la vida de Prabhupada. No recuerdo, son muchos, son varios videos que duran cada capítulo como 1 hora y tanto. Fue una producción muy grande y muy buena. Y en estos relatos, en una ocasión se pinta así la Prabhupada, se describe así la Prabhupada, la escena en cuando muere su mamá, ¿no? Y la mamá de Prabhupada muere. Y lo vemos ahí a Prabhupada llorando desconsoladamente. Y podríamos decir, bueno, pero no somos el cuerpo, ¿no? No somos las relaciones materiales, son materiales. Pero lo vemos aquí a Prabhupada experimentando ese dolor profundo por la muerte de su mamá. El detalle aquí está de que nosotros, como vemos y tenemos una imagen de Srila Prabhupada todo el tiempo como el Acharya, y si ustedes visitan los templos, el templo de ISKCON frecuentemente, pues en el templo está ¿cómo se llama? La estatua, ¿no? La murti de Prabhupada, y así muy, muy elegante y todo un sabio. Y vemos esa parte sobria y seria de Prabhupada. Y podría darnos la impresión de que Prabhupada fue así desde su niñez, ¿no? Podría, si no lo pensamos, si no nos detenemos a pensar, inconscientemente asumiríamos que esos grandes sabios todo el tiempo fueron así, ¿no? Así con esa gravedad. Pero incluso en palabras mismas del mismo Prabhupada, él cuenta como en un incidente, el mismo Prabhupada cuenta aquí, en un incidente yo iba por la calle caminando con mi mamá, dice Prabhupada, y pasamos por una tienda y yo vi que vendían armas, vendían pistolas de juguete, dice Prabhupada. Entonces yo, como era un niño, yo le dije a mi mamá, mamá, cómprame una de estas pistolas. Y la mamá como que no quería mucho, pero él se puso a hacer un berrinche, dice Prabhupada. Entonces me compraron una pistola, dice él. Y ya yo tenía mi pistolita de juguete. Pero me di cuenta de que yo tenía una pistola, pero tenía 2 manos. Así que le dije a mi mamá, mamá, cómprame otra pistola porque pues quiero otra, ¿no? Para esta otra mano. Y su mamá le dijo, deje de estar molestando, ya le compré una pistola. ¿Para qué quiere 2? Y Prabhupada dijo, bueno, es que pues quiero otra, ¿no? Porque tengo otra mano. Y su mamá le dijo, no, ya le compré una. Entonces Prabhupada, y todo esto lo está relatando él mismo a uno de sus discípulos. Y Prabhupada dijo, no mamá, cómprame otra pistola porque quiero otra para mi otra mano. Entonces su mamá, como no quería, Prabhupada dice, entonces me tiré al suelo y empecé a llorar en el suelo hasta que me compraron mi otra pistola. Y por fin yo tenía las 2 pistolas. Prabhupada contó esto en una ocasión, refiriéndose a cómo él era desde pequeño, él era así muy decidido a conseguir lo que quería, ¿no? Y es el punto del cual él estaba hablando en este incidente, que él era muy decidido a que lo que quería lo conseguía, ¿no? Pero lo vemos aquí a el niño Abhay Charan, era su nombre, que era como en un sentido como otro niño más, ¿no? Como un niño, otro niño más. Y lo vemos a Prabhupada cuando era un adolescente que estaba en contra de toda la situación social que ocurría, toda la explotación británica que estaba ocurriendo. Y de hecho él era un seguidor y apoyaba a Gandhi, eran contemporáneos. Y lo vemos a Prabhupada que dice, bueno, yo terminé mi universidad, pero en forma de protesta no voy a presentarme a la graduación. Y efectivamente no fue. Nunca fue a reclamar su diploma de la universidad, su acreditación. Y era una forma de protesta. Así que lo vemos aquí a un joven Srila Prabhupada ahora, que en forma de protesta, como lo hubiera hecho cualquier otro joven en ese momento,
decidió no presentarse. Y él mismo lo cuenta, todas estas cosas Prabhupada mismas las cuenta él mismo. Se vestía de color blanco, dice él, lo cual simbolizaba que estaba a favor de la desobediencia civil en ese tiempo. Así que si nos metemos a la vida de nuestros maestros espirituales, nos damos cuenta de que en muchos sentidos ellos son muy como nosotros, ¿no? En un sentido y en varios sentidos. Y al mismo tiempo descubriremos toda su dedicación, la dedicación para la vida devocional, ¿no? Y entre más preguntemos indaguemos acerca de cómo viven y cómo construyeron su devoción ellos, más por estas dos razones será necesario. La primera de ellas, como ya dijimos, es para seguir sus pasos en ciertas actividades devocionales y en ciertos eventos, y para cómo mantener nuestra fuerza y nuestro entusiasmo siguiendo los pasos de ellos. Y por otro lado, para descubrir que necesitamos paciencia, ¿no? Porque una de las tendencias muy naturales es tratar de un momento a otro, de comerse el mundo de un momento a otro, de ser un Uttama Adhikari, de ser un devoto puro de un momento a otro. Pero cuando vemos a esos Vaishnavas, vemos y descubrimos todos las pruebas por las que tuvieron que pasar, todos los incidentes por los que tuvieron que pasar, todos los errores que cometieron, todas las distracciones que tuvieron en su momento. Vemos que es un proceso gradual. Así que el deseo de hacerle pregunta al maestro espiritual, voy aquí al verso de vuelta, el deseo de hacerle pregunta al maestro espiritual es un factor esencial. Esto es algo que también lo encontramos. Vamos a ir a la Bhagavad Gita. Este es el famoso verso del maestro espiritual, capítulo 4, texto 34. Estamos buscándolo por acá. Aquí está. Texto 34 del capítulo 4. Y vamos a encontrar una afirmación que Prabhupada dice que, vamos a ver, en este verso se condenan tanto la adhesión ciega, seguir con los ojos cerrados al maestro espiritual, pero también se condenan las preguntas absurdas. Vamos a ir un poquito más arriba. Satisfacer al maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance en la vida espiritual. Aquí está. Aquí hay estas palabras que subrayé son claves. Satisfacer al maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance. Si alguien quiere avanzar, aquí está el secreto, satisfacer al maestro espiritual autorrealizado. Las preguntas y la sumisión constituyen la combinación idónea para lograr la comprensión espiritual. Debe haber preguntas. Se supone y se espera que las actividades del maestro espiritual y las instrucciones del maestro espiritual generen en nosotros preguntas, interrogantes. Se espera eso, se espera que se despierten en nosotros esas preguntas interrogantes y que con esas interrogantes surgidas en nuestro corazón el maestro pueda iluminarnos más, ¿no? Y sin embargo, Prabhupada dice aquí, este verso requiere bastante estudio porque Prabhupada dice aquí que las preguntas y la sumisión, o sea, preguntar y servirlo, ¿no? Preguntarle y seguir lo que él dice. Sin embargo, más abajito, Prabhupada dice que tampoco se quiere que uno siga al maestro espiritual, cierre los ojos, apague la inteligencia y lo siga como un borrego. Prabhupada dice aquí que eso se condena. En este verso se condenan la adhesión ciega. Seguir, apagar la inteligencia y seguir como un animalito. No queremos animalitos, decía Prabhupada. Queremos personas inteligentes.
Pero también se condenan las preguntas absurdas, preguntar solo por preguntar, ¿no? Así que la pregunta de Narada es bastante significativa y bastante importante. Pregunta algo que le servirá a él en su mismo proceso, ¿no? Vamos al texto 3 y el texto 4 para que nos quede suficiente tiempo. Texto 3, sí. Oh hijo de Brahma, ¿cómo pasaste tu vida después de la iniciación? ¿Y cómo lograste obtener este cuerpo habiendo dejado tu viejo cuerpo a su debido tiempo? Porque recordamos que esto fue en la vida pasada. Narada contó como si nada. Le está relatando a Vyasa. Le dice, sí, en mi vida anterior fui esto y esto. Como quien dice, sí, fui al súper y compré leche. Y Narada pregunta, Vyasa pregunta, ¿cómo es que te acuerdas de eso? ¿Cómo es que te acuerdas de tu vida anterior como alguien que se acuerda de lo que fui a comprar al súper ahora? No es tan fácil de poder recordar mi vida anterior. Y eso le causa curiosidad a Vyasa. ¿Cómo pasaste tu vida después de la iniciación? Después de que te iniciaron, ¿qué hiciste? ¿Y cómo lograste convertirte en Narada? Significado. En su vida anterior, Narada Muni era solo el hijo de una sirvienta ordinaria, pero por lo cual es importante sin duda saber cómo se había transformado tan perfectamente en el cuerpo espiritual de eterna vida, bienaventuranza y conocimiento. Vyasadeva deseaba que él revelara los hechos para satisfacción de todos. Y texto 4, o este era el 4, 3. Y texto 4. Oh gran sabio, el tiempo lo aniquila todo cuando es debido. Así que, ¿cómo es posible que este asunto ocurrió antes de este día de Brahmana? Que ocurrió antes de este día de Brahma. Aún esté fresco en tu memoria. Sigue sin que el tiempo lo haya tocado. Así que Vyasa pregunta eso, ¿no? Gran sabio, el tiempo lo aniquila todo cuando es debido. Así que, ¿cómo es posible que este asunto que ocurrió antes de este día de Brahma, aún esté fresco en tu memoria, así que el tiempo lo haya borrado? Significado, así como el espíritu no es aniquilado ni siquiera después de la aniquilación del cuerpo material, de la misma manera, la conciencia espiritual tampoco es aniquilada. Sri Narada desarrolló esa conciencia espiritual incluso en un kalpa anterior, cuando él tenía su cuerpo material. Conciencia del cuerpo material quiere decir conciencia del cuerpo material quiere decir la conciencia espiritual que se expresa a través del cuerpo material. Esa conciencia es inferior, destructible y pervertida. Pero en el plano espiritual, la superconciencia de la supramente es como el alma espiritual y nunca es aniquilada. Interesante esto último, ¿no? Conciencia del cuerpo material quiere decir conciencia espiritual expresada a través del cuerpo. Es que nunca deja de haber conciencia espiritual, sino que se expresa a través del cuerpo. Esa conciencia es inferior, destructible y pervertida. Pero en el plano espiritual, la superconciencia de la supramente es como el alma espiritual y nunca es aniquilada. Así que esto lo hemos hablado en otras ocasiones, como lo que ocurre con el proceso devocional es que, como aquí Prabhupada está diciendo, que actualmente nuestra conciencia espiritual se expresa a través del cuerpo material. El arte del Bhakti Yoga es aprender a expresar nuestra conciencia espiritual por medios espirituales. Por ahora anhelamos experiencias espirituales, pero solo conocemos experiencias materiales. Y es lo que sucede. Anhelamos felicidad, pero solo lo único que conocemos, bueno, nosotros por fortuna conocemos el sistema espiritual, pero las personas en general anhelan felicidad espiritual.
Y lo único que conocen es que beber, comer, comprar, Instagram, Facebook. No hay información de actividades espirituales. Por lo tanto, el alma que anhela felicidad espiritual recurre a satisfacer su felicidad espiritual con los únicos medios que conocen. Instagram, Facebook, redes sociales, eh, comprar cosas, dinero, vida sexual, porque no tiene información de actividades espirituales. Por lo tanto, su conciencia espiritual se expresa a través de actividades materiales. Y todo en eso consiste en las actividades. El proceso de conciencia de Krishna es en darnos una lista de actividades. Estas son actividades espirituales. Y pongo mi conciencia sobre esas actividades espirituales. Por lo tanto, consigo felicidad espiritual. En realidad, el proceso es sencillo, ¿no? Ciertas actividades espirituales. Aprendo a realizarlas, aprendo a ejecutarlas. Y experimento la felicidad espiritual que busco, ¿no? En realidad el proceso es sencillo. Y a través de experimentar esa felicidad espiritual y ese mismo contacto espiritual con Krishna, entonces ya en el plan, eso nos va llevando al plano espiritual, de tal manera que ya no necesitamos, ya no soy tan iluso de pensar que tantos likes en mis fotos me van a dar felicidad. Ya no soy tan iluso de pensar que la fama me va a dar felicidad, de pensar que dominar a otros me va a dar felicidad. Ya dejo de ser así, tal persona ilusa, y entiendo y experimento, no solamente entiendo, porque falta también experimentar, que la felicidad espiritual extraída de actividades espirituales es mucho más dulce y es mucho más real. Y Prabhupada dice aquí al final de este significado que en el plano espiritual, la superconciencia, ¿a qué se refiere la superconciencia? A esto que estamos describiendo, a que mi conciencia experimenta un placer espiritual por estar en contacto con Krishna, quien es la superalma. Pues mi conciencia experimenta esa superconciencia. La superconciencia de la supramente, dice él. Todas las experiencias espirituales van espiritualizando a la mente, de tal manera que la mente y todas nuestras actividades se espiritualizan. Y al momento de morir, eso no es tocado. No es para nada que es tocado. Y nuestro progreso sigue avanzando. Esto lo dice también con este. Vamos a encontrar este verso y con esto terminamos. Capítulo 2, texto 40 de la Bhagavad Gita. Krishna dice, refiriéndose al servicio devocional, Krishna dice que en este esfuerzo, vamos a hacerlo un poco más pequeño, en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más grande de todos, o más temible de todos. Las actividades materiales y los resultados de ellas terminan con el cuerpo. Pero el trabajo que se realiza con conciencia de Krishna lleva a la persona de nuevo al proceso de conciencia de Krishna, aún después de la pérdida del cuerpo actual. O sea, cuando muere, su conciencia en su siguiente cuerpo seguirá igual de desarrollada como la desarrolló actualmente. Así pues, al menos es seguro que en la siguiente vida se tendrá la oportunidad de nacer de nuevo como un ser humano, o bien en la familia de un brahmana culto y eminente, o en una rica familia aristocrática que le brinde a uno una mayor oportunidad de elevarse. Esa es la cualidad única del trabajo que se hace con conciencia de Krishna. Así que nunca se pierde el cultivo, o sea, todo el avance que se haya hecho nunca se pierde.
tal como Prabhupada dice aquí en este 6.4, que en el plano espiritual la superconciencia de la supramente es como el alma espiritual y nunca es aniquilada. Ok, así que vamos a parar aquí. Leímos estos 4 versos que dan inicio al capítulo. Ahí está, voy a hacer este corte aquí. Ok. Sí, leímos estos 4 versos y iremos viendo la historia de Narada contada por él mismo en lo que va de este mes, ¿no? Pienso que sí, este mes nos llevará a terminar este capítulo y leer el capítulo. Ok, voy a checar si de algunos de parte de ustedes hay reflexiones, comentarios por agregar y leer. Ok, hoy no tenemos preguntas. Muy bien. Así que vamos a pararnos aquí. Hoy tenemos sábado, mañana viene la lectura y el estudio del Bhagavatam a cargo de su santidad Dambantari Swami. Están todos invitados. Es en el mismo horario, así que ustedes pueden estar pendientes. Y eso, creo que como último punto, último mensaje podría enfatizar en la importancia de, como vimos hoy, tanto de conocer del maestro espiritual, pero dedicar tiempo también a conocer a los Vaishnavas, dedicar tiempo para conocer a las personas quienes conocemos, pero conocer más a nivel profundo, a nivel más personal. Y en la medida en la que conocemos más a las personas, nuestros lazos se vuelven más fuertes, nuestros vínculos se vuelven más fuertes. Y si nos tomamos la tarea de conocer la vida de otras personas, la vida de los Vaishnavas principalmente, eso nos afianza más en el servicio devocional y nos acerca a Krishna también. A veces ocurre que convivimos con ciertas personas durante años y no conozco nada de ella, de él, más que su nombre. Y no sé si a ustedes les ha ocurrido, yo he podido experimentar, de incluso pasan años y tanto tiempo, incluso he pronunciado mal su nombre, ni siquiera conozco bien su nombre. Y más cuando vivimos en un ambiente devocional, en donde los nombres devocionales a veces son un tanto enredados. Y eso es un buen trabajo, un bonito trabajo. De hecho, el progreso devocional, en la medida en la que el devoto va avanzando, dicen las escrituras, dice este Bhagavatam, en la medida en la que él va avanzando, va siendo capaz se va volviendo más experta la persona en dar su compañía, dar su asociación a los demás. O en otras palabras, él o ella se vuelve experto en facilitar que los demás puedan tener una compañía con él, puedan tener una buena conversación con la persona. Una de las cualidades del devoto mientras más avanza es que se vuelve experto en ofrecerse a sí mismo a los demás, dar asociación a los demás, dar amistad a los demás. Y es lo que dice Kapila Muni, Kapila Deva, que este texto lo hemos mencionado también en algunas otras ocasiones. Kapila Deva, que dice que una de las cualidades del devoto es que el devoto es Suhridam Sarva Bhutanam, que es amigo de todos los, bien queriente de todas las personas, es amigo sincero de todos, ¿no? Y estaba tratando de encontrar el verso, pero no recuerdo el número exacto, así que hoy no lo vamos a leer. Pero podemos hacer ese ejercicio, queridos devotos, de aprender a tener buenos relacionamientos y aprender a dar mi amistad a los demás,
en nombre del avance espiritual. Y claro, algunos somos un poco más extrovertidos, algunos somos un poco más introvertidos, en la medida en la que mi personalidad sea natural, todo esto, ¿no? Sin embargo, una de las cualidades siempre es esa, ¿no? La amistad con los demás. Así que podemos prestar atención a ello. Lo hemos venido hablando hace algunos días. Podemos prestar atención y para tener una buena asociación con los demás, ya sea para recibirla o para darla, necesitamos ir puliéndonos en el tema de la comunicación, una buena comunicación. Y es todo un tema, todo un trabajo. El aprender a escuchar, el aprender a expresarme apropiadamente, el aprender a eso, ¿no? A relacionarme con los demás, está relacionado estrechamente con la buena comunicación. Y en la medida en la que lo hacemos, los relacionamientos Vaishnavas cobran un color mucho más agradable, mucho más bonito. Y el Sadhu Sangha, como técnicamente se le conoce, tiene más sentido. Pero el Sadhu Sangha, cuando todos estamos ahí juntos, pero no sabemos tener una conversación profunda con el Vaishnava que tengo al lado, el Sadhu Sangha es como muy superficial, lo cual es cansado, ¿no? Porque el alma siempre quiere profundizar más. Y es mentira, no puedo profundizar más hacia Krishna mientras no profundice más en mis relaciones con los que me rodean. Simplemente no se puede. Es ¿cómo se dice? Un requisito. Profundizo más en mi relación con Krishna en la medida en la que profundizo más en mi relación con quienes me rodean. Y si yo intento profundizar solamente con Krishna, eventualmente sentiré ahí la necesidad de profundizar con los demás también. No se puede, porque los demás forman parte de Krishna. Si Krishna, todas las almas son parte de Krishna y Krishna está en el corazón de todas las almas, ¿no? ¿Por qué se dice que nacer en una familia aristocrática es favorable? Siento que puede distraer más. Puede ocurrir que en el mundo material lo ate más a este mundo en vez de espiritualizarlo. Sí, de hecho que puede ocurrir. Prabhupada lo menciona. La razón, Madre Mita Garanga, Hare Krishna, saludos. La razón por la cual se menciona esto. No sé si ustedes siguen escuchándome porque veo que se está deteniendo. Bueno, no sé si sigue escuchándose. La razón por la cual se menciona esto es que habrá satisfechas todas las necesidades, ¿no? Todas las necesidades monetarias, digamos, todas las necesidades. Ya la persona no tendrá que distraerse, porque de alguna manera nos quita tanta energía, nos requiere tanta energía, ¿no? El pagar las facturas, el hacer esto, el mantener mi nivel económico, pero generalmente, esto es en general, si hay alguien que cultiva su vida devocional viviendo en un ambiente así de favorable, su mente no tendrá que estar pensando en otras cosas, ¿no? Sus necesidades materiales estarán satisfechas. Ese es el punto aquí. Que sus necesidades materiales estarán satisfechas de tal manera que ya no tendrá la persona que dedicar tanta energía a satisfacer necesidades materiales, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a alimento, en cuanto a seguridad, en cuanto a estabilidad emocional, le quedará tiempo para dedicarse solamente a ello. El detalle, como usted bien lo dice, Madre Amrita Ganga, es así. El detalle es que incluso ahí uno puede distraerse, ¿no? Uno puede distraerse. Otra de las razones que aquí se menciona es que uno puede ir a los sistemas, esas familias aristocráticas que se mencionan, se refiere a que uno puede ir a los planetas celestiales.
y ya en los planetas celestiales, desde allí poder regresar a casa. Si uno no completó, entonces puede ir a los planetas celestiales antes de ir con Krishna y después regresar a casa. Y las familias se cuentan como los planetas celestiales se cuentan como las familias aristocráticas de las que se mencionan aquí. Y es otra forma de explicarlo. En ambos casos sigue estando ese peligro. Por esa razón, Prabhupada decía, no perdamos energía, tratemos de regresar de una vez, tratemos de regresar a casa de una vez en esta vida. Si tenemos suficiente fe y sabemos que Krishna puede hacer lo posible, voy a volver con él. Necesitamos cultivar mucha más fe para que así sea. No necesitamos cultivar más entrega, ni tampoco necesitamos... lo que necesitamos es más sincera y más fe, más sinceridad y más fe. Y claro, la entrega vendrá como consecuencia de la fe. Pero yo puedo volver a casa desde la posición en la que me encuentro ahora, porque Krishna puede hacer lo posible. Así que sí puede ser un impedimento, claro que sí, Madre Nityananda. Pero es por esa razón que hay que terminar mejor, ¿verdad? Ok, vamos a parar hasta aquí. Tenemos ya una hora completa. Sí. Saludos para todos. Nos vemos. Bueno, mañana yo no voy a estar hablando, pero voy a estar presente en la clase. Y nos vemos el lunes. Saludos a todos. Hare Krishna.